Bueno, buenas tardes. Bien tardes, ¿no? Entonces, hablar del instituto para mí es algo muy cercano, ¿no? Me resulta muy emotivo porque fue un periodo de mi vida que yo tengo particularmente arraigado, ¿no? Y que me sentí muy bien porque por las amistades que tenía antes en el instituto y por el ambiente que había en el instituto, que era un ambiente muy revolucionario en un momento muy complejo, porque nosotros llegamos allí cuando no había libros. Habíamos ido así, sin escala, abruptamente, desde casi 60 millones de ejemplares a 1.200.000 ejemplares. Eso transcurrió en apenas 2 años. Fue una caída muy brusca y muy desgarradora para los propios trabajadores del instituto, que estaban en shock. No sabían bien cómo conducirse, levitaban, algunos de ellos levitaban. Eso se conjugaba con una situación económica muy difícil en el país, que tenía que ver incluso con los alimentos. Hubo que suspender el comedor, porque no se podía asegurar la alimentación, no había luz eléctrica, porque lo que había eran alumbrones, y era una situación demasiado compleja, en que era muy difícil rescatar esa función del instituto, y solamente con la voluntad de Fidel, que estaba detrás de todo eso, y el esfuerzo de los propios trabajadores del instituto, eso empezó a dar signos de vida. Muy leves, ¿no? Pero poco a poco cada vez más perceptibles. Fidel, la relación de Fidel con el libro, a no estar aquí Rolando, ni poder estar Pacheco, que como ustedes saben falleció, voy a tratar de hacer un poquito de recuento. La relación de Fidel es orgánica, porque Fidel siempre fue un lector empedernido desde sus años bien mozos, ¿no? Cuando era adolescente. Suele aparecer en lo que escribió Fidel o en lo que cuentan de Fidel, suele aparecer el libro como parte esencial de su vida. Incluso en la sierra Fidel aparece acompañado de libros, en Un breve descanso, Caput, no sé, Curso Malaparte, aparece, o menciones a libros. También el Che aparece siempre asociado al libro. Es decir, para Fidel el libro, la lectura, el aprendizaje y el conocimiento eran algo inherentes a su personalidad. No se concibe a Fidel si no se ve en esa dimensión humanista, diríase que renacentista, ¿no? Porque Fidel sabía de todo, podía hablar de todo, podía disertar de cualquier tema. Cuando triunfa la revolución en un país donde, hablando de ferias del libro, la única feria importante más o menos que el libro que se conocía fue en 1937, la que organizaron Emilio Roy y José Luciano, ahí en la explanada de La Punta, allí mismo donde confluyen Prado, Malecón y el Castillo de La Punta. Fíjense qué chiquito que se hace. Y después fueron acciones intermitentes, ¿no? Hasta que triunfa la revolución y se hacen los festivales del libro. Eso es para hablar nada más de momentos en que podían confluir autores públicos, las ventas, por supuesto, las editoriales, los editores, que eran los momentos más importantes para que la industria y esa manifestación despegara con un criterio cultural en el país. Y también un basamento económico inevitable. Pero todo eso, cuando triunfa la revolución, Fidel, el primer país que visita, ¿no?, es Venezuela. El 23 de enero, si yo mal no recuerdo, por ahí estaba él en Caracas. En Caracas estaba Alejo Carpentier, que trabajaba en una publicitaria, había ido para allá en 1945, y que estaba vinculado a Cuba, pero no, como él mismo cuenta después, cuenta el personaje, pero tiene mucho que ver con él, la consagración de la primavera. Alejo no, él mismo se autocritica fuertemente al decir cómo el personaje sale de Cuba, y es un poco la situación que tenía Alejo estando ahí en esa publicitaria, que participaba y estaba interesado por la revolución. Venezuela
se recogía dinero, se enviaban armas a la sierra, se enviaba ayuda. La comunidad cubana en Venezuela estaba muy comprometida con las ideas revolucionarias, muchos de ellos eran emigrados políticos y refugiados, tenían una conexión directa con la Sierra Maestra, con Radio Rebelde, con emisoras de radio, etc. Y Fidel va a Caracas y Alejo está, ahí lo cuentan en la plaza. Él lo cuenta en la novela y lo cuenta en la vida real, en la Plaza del Silencio, y oye, ve a Fidel, ve el espectáculo ese que significa Fidel en Caracas, que fue multitudinario, desde Maiquetí hasta Tamanaco, que fue creo el hotel donde estuvo. Y ese intelectual cubano, esencialmente cubano, ese intelectual con esa formación patriótica, culta, tan arraigada en la identidad, que había recorrido su periplo de su vida, la protesta de los 13, la revolución del 30, salir a París en el 28 como un polizón, vivir en París, testimoniar ante la realidad de Francia, la realidad cultural cubana, al mismo tiempo enviar hacia Cuba, reportar lo que ocurría con los cubanos que estaban en Francia, con la música, con la cultura cubana en Francia, para carteles y social. Era lo que se llamaría hoy en día un representante, un paradigma dentro de la diplomacia cultural. Era una persona que hacía mucho más que la embajada cubana en París por conectar a la cultura cubana con la realidad francesa y viceversa. Ese hombre, con toda esa formación, rápidamente viene a La Habana. Inmediatamente que Fidel regresa, Carpentier llega a La Habana en la primera quincena de enero, y ya aquí traba contacto con las autoridades, reconoce el terreno, y ya va a venir Carpentier poco después, muy poco después, como director de la Imprenta Nacional. Imprenta Nacional, donde estaba el Minio Almendro después, donde estaban los intelectuales cubanos que empiezan a nuclearse allí, a ser los que tenían cierta experiencia editorial, ¿no? Y eso se hace en conexión estrecha con Fidel. Estrecha con Fidel, porque Fidel no es ajeno para nada. Son decisiones que toma Fidel de consolidar, de unificar las imprentas que había en el país, de una escuela de tipógrafos que había que formar. Había que formar los trabajadores de la industria, había que formar también los editores. Y había dos escuelas, una de ellas era la de tipógrafos adscritas a la Imprenta Nacional. Esa Imprenta Nacional, con Alejo Carpentier, un lujo, al frente, y después pasa a ser la editora nacional. Todavía no existe el Instituto del Libro, pero ya eso es el embrión de lo que va a ser el Instituto del Libro, porque son instituciones, no puede verse eso en términos de una imprenta, una cosa, no, es una unión de imprentas las que se quedaron en el país, y los dueños o fueron intervenidas, o los periódicos no pudieron seguir, o los dueños emigraron, etc. Ustedes saben que en la imprenta del país se imprimió El Quijote, por ejemplo, que era un periódico del país, estaba en Reina, y por ahí está un edificio bellísimo, todo desvencijado, pero por ahí está todavía la imprenta del país. Y en otras imprentas, ¿no?, que se hacían, se empezaron a hacer libros. Esas imprentas desempeñaron un papel fundamental, porque el libro, la progresión, digamos, de las tiradas del libro subió rápidamente a 50 millones de ejemplares. Fue algo, después no subió mucho más, pero fue algo porque ahí se imprimen todos los libros de texto que necesitaban los estudiantes, que los estaban pidiendo, estaban clamando por eso, que no contaban con ellos, y ahí se imprimen también muchos libros de literatura y de cultura general y de arte. Habían colecciones, una colección, por ejemplo, de cultura cubana, esa es una colección célebre donde todos los autores cubanos que no tenían espacio, que tenían pequeños espacios, o habían tenido, como Nicolás Enúcar y compañía, que eran 400 ejemplares, por ejemplo, de West Indian. Es una cosa increíble, pagados, financiados por el propio autor.
No había otra forma de publicar los libros, si no lo financiaba el autor, sobre todo los libros de poesía, los que no tenían salida desde el punto de vista del mercado, que no recuperaban la inversión, eso tenía que financiarlo ya el autor. Eso sigue sucediendo en muchos países todavía, sobre todo con los escritores jóvenes que no tienen ningún mercado, que no hay, nadie apuesta por ellos un centavo, porque además se lee mucho menos que antes. Todavía antes se leía, por lo menos había ciertas posibilidades de recuperar algo. Hoy en día es más difícil aún de recuperar. Por eso el libro de intención cultural, el libro de calado intelectual, es cada vez más escaso en el mundo editorial. Uno se explica eso, porque esa es la razón fundamental. No tienen salida, si bien se publican muy buenos libros también, que desgraciadamente nosotros no conocemos, por limitaciones económicas también en el país. Bueno, Alejo hace ese camino, esa ruta inicial, es Alejo el que la hace. Rolando Rodríguez, que era un joven abogado, había estudiado Derecho, pero también había estudiado Filosofía en un curso rápido de aquellos que se hacían con los manuales soviéticos. Y Rolando estaba en la universidad, muy vinculado a la universidad, en el departamento de Filosofía de la universidad, donde estaba Galló, donde estaban algunos intelectuales cubanos que eran los que más cercanos a la filosofía, ¿no? En ese momento, Gaspar Jorge García Galló y otros. Rolando estaba vinculado a ese departamento, era subdirector en ese departamento, y Fidel en la Plaza Cadenas. Rolando coincide con Fidel, que era muy frecuentada y acostumbrado, lo hacía después, cuando yo fui estudiante, allí vimos a Fidel nosotros, ¿no? Varias veces, iba mucho a ver al rector, a los rectores, a los distintos rectores, y después salía a caminar con el rector y la comitiva, que no era muy grande pues, generalmente, porque era por la tarde, iba y caminaba y entraba a la Plaza Cadena, y los estudiantes que estábamos allí teníamos el privilegio de hablar con Fidel. Eso era un albur, ¿no? Porque no todos los días iba Fidel. Uno iba y se sentaba allí, a veces Fidel venía y lo sorprendía a uno sentado ahí en un banco de la Plaza Cadena, y por supuesto uno se quedaba para ver a Fidel y hablar con él, y preguntaba, o atravesaba directo al aula magna, o iba directo a la biblioteca, o sencillamente caminaba por ahí con Chomi, con Vilaseca antes, es decir, con distintos rectores que hubo. Y entonces ahí Fidel coincide con Rolando, y un poco hablan del tema de los estudiantes que estaban pidiendo los libros y no había libros, y Fidel tiene una conversación con Rolando, ya en otro lugar le enseña 2 ejemplares de sendos libros que se habían publicado. Le pregunta, ¿este libro dónde se publicó? Y Rolando le dice, no, fue ahí el machón rápidamente. Esto se publicó en Barcelona. Y le dijo, este se publicó en Barcelona también. Y dice, no, este no se publicó en Barcelona, este se publicó aquí. Y entonces era que se había fusilado. Ustedes saben lo que es un libro fusilado, ¿no? Hay una anécdota célebre también, de que Retamar le dijo a un autor, ¿cómo estás? Acabamos de fusilar en Cuba tu libro. Y como aquí se estaba fusilando a los contrarrevolucionarios más activos en ese momento, el autor se quedó un poco así, pensando que su libro había sido literalmente fusilado, ¿no? Contra un paredón. Es una anécdota muy ilustrativa, muy gráfica, pero que ocurrió en la vida real. El propio Rolando la cuenta en una entrevista. Entonces allí surge Ediciones Revolucionarias, que fue ER, ¿se acuerdan? La R, esos libros que hubo después, que regular que no los vendieran, porque surgió siempre como una licencia de la UNESCO y no eran para comercializar de ninguna manera, ni simbólica, como ha sucedido siempre con el libro cubano, eran para no comercializarlo, eran por las demandas que tenían los estudiantes. Y el primer libro que se publica es un tratado de un matemático polaco, es un tratado sobre lógica y teoría de conjuntos. Fíjense, ese es el primer libro que publica en Ediciones R. Pero que iba a publicar fundamentalmente libros de ciencia, de medicina, de cirugía, que no había ninguno,
y además de las carencias económicas, no incluían a Cuba en su periplo comercial, porque ya Cuba había tomado medidas muy radicales en cuanto al tema del libro y del dinero y del mercado de las industrias culturales, ¿no? Ya era una revolución, un parteaguas de verdad. Estaba surgiendo un proyecto revolucionario totalmente nuevo en nuestro país, que no tenía que ver no comulgaba con esa manera de concebir la cultura, ¿no? Determinada siempre por el mercado. Y entonces allí surge Ediciones R, que se mantiene hasta después que surge el Instituto del Libro. Pero en esa conversación de Rolando con Fidel ya surge la idea de crear el Instituto del Libro. Estamos hablando de 1965, 66, 67, esos son los años, y ya en 67 va a surgir el Instituto del Libro, con Rolando Rodríguez al frente, y que seguía alternando ya alternaba con el Instituto de Filosofía, que era ya director. Entonces le pide a Fidel seguir con una sola función y se decide que sea presidente del Instituto del Libro, que estaba aquí en El Vedado. El Instituto del Libro, entonces, por aquí, por séptima, por aquí, por quinta, creo que era, quinta y D, por ahí, o quinta y 6, por ahí, quinta y 4, creo que era, en una casa. Después tiene otro camino por 19, no sé por dónde era, otro lugar, y después termina en Velascoaín. Y ahí me acuerdo que fue a donde yo fui a ver a Rolando, como éramos de la Brigada Hermanos Said, los jóvenes escritores, y ahí fui a ver a Rolando para empezar a publicar libros de jóvenes escritores, antologías, para revitalizar la colección Plumenristre, hacer cosas conjuntamente. Y Rolando fue siempre muy acogedor en este sentido. Y Pacheco ni se diga, que fue verdaderamente la persona que estuvo más tiempo en el instituto, más tiempo, que coincidimos más tiempo, ¿no? Nosotros con él, en la vinculación con la cultura. Y entonces Fidel diseña ya con Rolando, había diseñado Ediciones R, que no fue solo la anécdota de vamos a publicar libros para que los muchachos tengan libros, no fue. ¿Cuáles son los planes editoriales? Se los pidió a Vilaseca dijo que se iba a demorar un poco, y a todos los decanos y rectores del país le pidieron opinión e hicieron una lista que era alrededor de 350 títulos, y con eso empieza Ediciones R. De esa manera, acelerada. Ya en el 65, en el 66 ya se están publicando decenas de títulos, y ya se están publicando millones de ejemplares. Esos libros empezaban con 1000 ejemplares, porque eran para consumo de los profesionales, de los estudiantes, no tenían grandes tiradas, pero después Fidel mismo dijo, bueno, vamos a llevar esto al pueblo también. Y empiezan a publicarse tiradas mayores. Rolando está allí todo ese tiempo, así se diseña el libro, así se diseña el instituto. Fidel seguía eso a punta de lápiz, como las cosas que se estaban publicando, cuáles eran los planes editoriales, los costos. El propio Rolando realmente es un deleite, ¿no? Conversar con Rolando sobre esos temas, ¿no? Cuando uno ha hablado con él o hablaba con él frecuentemente. Y después ya el instituto es una institución que ya va con Pacheco al frente, con Pablo Pacheco, ya está, digamos que sistematizado, institucionalizado, ya todo el sistema editorial estaba creado, salvo algunos cambios, pero la editorial fundamental, por ejemplo, como Arte y Literatura y como Ciencias Sociales, ya existían, como Gente Nueva, es una editorial también que viene a formar parte ya de lo que sería el núcleo duro de la estructura del libro, ¿no? Y las direcciones complementarias, ¿no? Que forman parte del sistema editorial. También la distribución, la comercialización, todo eso surgió desde el principio. Eso Rolando lo consiguió, la distribución interna y las exportaciones, con Castro, con algunos compañeros que son
leyenda en el Instituto del Libro Antiguo. Entonces ya ese instituto estaba diseñado. Así transcurre, en la época de Pacheco, que yo recuerde, una de las cosas fundamentales más ligadas a Fidel fue la colección de libros universitarios. La FEU le pidió al comandante una serie de libros, también siempre los estudiantes con una demanda muy directa y los jóvenes con Fidel, y entonces se empezaron a publicar y a comprar y a importar libros, especialmente para las bibliotecas universitarias, que era algo que seguía Fidel. Ahí están las cartas en el Instituto del Libro, yo me acuerdo de esas cartas, de haberlas visto, que estaban las cartas y con los apuntes de Fidel al margen incluso, y con las acotaciones en los títulos y con los agregados de Fidel, también a punta de lápiz. Así, este es un documento valiosísimo, eso debe estar en los archivos del instituto, de esa colección para la FEU, se llaman los libros de la FEU. Después, cuando llegamos nosotros, así saltando rápidamente, ¿no? Cuando llegamos nosotros, entramos en un momento, como les decía, muy complejo en el instituto, muy complejo, que Fidel no fue ajeno, por supuesto. Todos los cuadros que se movían en ese momento, él participaba por lo menos lo consultaban. Y la relación con Fidel y el libro para nada cesa. Yo diría que en ese momento él muestra un interés particular de fomentar, de alentar la publicación de libros, cuando no había dinero. Era muy sintomático eso, el aliento de Fidel, con el impulso de Fidel, es difícil no sentirse motivado. Entonces no había un centavo, ya les dije que no había comida, hubo que cerrar el comedor, teníamos un ayunte buey, yo hice un cuento aquí una vez, un ayunte buey tenía el Instituto del Libro y nos comieron un buey, no podíamos ni siquiera hacer autoconsumo allá por el Cotorro, por una finca que tuvo el instituto, que seguramente ya no la tiene, ¿no? Entonces estábamos en una situación muy precaria. Y junto con Álvarez Tabillo surge la idea de publicar un libro que fue fundamental para iniciar lo que el propio Iruel dijo una vez que todos coincidimos juntos, eso que iba a ser el principio de la recuperación, ¿no?, del libro, que después ya llegó a momentos durante la batalla de ideas mucho más amplios, ¿no? Pero que fue que hicimos un libro que se llamó 100 imágenes de la Revolución Cubana. Íbamos a ponerle 100 imágenes de Fidel Castro, que era la marca, ¿no?, porque lo íbamos a vender fundamentalmente en divisa. Y entonces Fidel dijo que no fuera un libro dedicado a él, y se buscaron 99 fotos en que Fidel aparecía en primer plano, y una foto en que Fidel estaba de perfil. Dijimos, no todas las fotos está relacionada, es usted protagonista, sino hay otros. Él buscó y vio algo de eso, fue un chiste ahí que él más o menos lo entendió con cierta generosidad. Y publicamos eso. Ese libro tuvo ingresos muy altos, pero muy altos porque vendimos la franquicia a España, a Italia, creo que en América Latina también lo hicimos con Argentina, y al mismo tiempo movíamos ese libro, se imprimió en Europa, era una imprenta de las primeras que usó los trabajos con escáner de digitalización, que levantamos el fondo, por ejemplo, de la foto célebre de Matthews con Fidel, la caja de fósforo que tiene Matthews, se logró saber qué marca era la caja de fósforo, las fotos de la declaración del carácter socialista de la revolución en 12 y 23, se levantaron las vallas que habían sobre el tejado de la pelota, sobre el techo de la pelota, y se leyó lo que decían esas vallas, que nadie se las podía ver porque eran fotos de fotos. Y se hizo un gran trabajo de digitalización, y esta imprenta, que no era tan grande, sino era muy avanzada desde el punto de vista tecnológico, estaba en Clusón, en los Alpes, después de Bérgamo, después de Milán, allá en Italia. Ahí lo encontramos con unos amigos, y su especialidad era una familia
era hacer este tipo de libros. Cobraban caro, pero ya después que hicimos varios libros con ellos, tuvimos una relación, pues se hizo uno de fotos del Che, se hizo otro más. Ya esto fue con otra editorial, con Bardini Castoldi, se hizo uno de la visita del Papa a Cuba, igual, la misma tónica, fotos y libros de fotos, que tenían gran demanda internacional. Y en el incipiente turismo que había aquí, y en el mercado del libro en divisas, dentro de Cuba, que era muy incipiente, también empezamos a recuperar y se logró reactivar un poco el libro. El Ministerio de Cultura no daba nada porque no podía dar nada, realmente. En el periodo que yo estuve en el Instituto del Libro, el Ministerio dio 150.000 CUC. No pudo dar nada. Nos dio problemas, nos dio Revolución de Cultura, que no podía salir, y nos dio algunas cosas de estas que eran muertos que tenía realmente el Ministerio, que no podía resucitar por la falta de financiamiento. Pero el Instituto empezó a reaccionar económicamente. Fidel participó de esto directamente porque siempre se le enviaba cómo eran los costos, cómo eran cómo iban las utilidades, opinaba. Cada vez que venía un autor importante de visita al país, sobre todo a las ferias del libro, tenía encuentros con Fidel, como mismo sucedía después y siguió sucediendo. Y él aprovechaba esos momentos, y de esos momentos se derivaban acciones y se derivaban acuerdos fundamentales. Acuérdense que las ferias del libro, las que surgen en el 82, ¿no? Todavía más o menos, me acuerdo. En el 82 surge la Feria del Libro, pero las últimas ferias, por ejemplo, cuando yo me incorporo al instituto, que es en el año 94, las ferias que se hacen ya hay una dedicada a la computación, hubo una dedicada al medio ambiente y la alimentación, se hicieron en Pavespo, ¿se acuerdan? La computación, vinieron los simuladores aéreos, aquellos que después MINFAR incluso se interesó por ellos. Y Fidel siempre iba a la feria. Esa feria la recorría, la caminaba y tenía intercambios directos con los expositores y con los autores que venían del exterior. Y algunos los recibía en privado, como pasó, por ejemplo, con Valerio Máximo Manfredi, que es la persona que quizás más conozca en el mundo de Alejandro Magno, y que Fidel le dedicó y hizo una larga amistad con Valerio, y él le trajo a Alessandro y hablaron y le enviaba los libros periódicamente, y Fidel se interesaba por ellos, intercambiaba mucho con ellos. También cuando empieza ya la batalla de ideas, lo que se conoce como batalla de ideas, que se hacen las primeras aproximaciones, digamos, al tema de la socialización del conocimiento a límites inéditos, ¿no? Sin precedentes en Cuba, y también a la participación de los jóvenes en ese proceso. Ahí hubo también mucho acercamiento con el comandante, y él delineó todos esos planes editoriales y esos planes de los fondos que, digamos, el diseño de los fondos mismos que se iban a utilizar para las bibliotecas y para las impresiones. Yo recuerdo su encuentro con dos libreros, dos dueños de dos grandes grupos editoriales, José Luis Monreal de Océano y Francisco Pérez González de Santillana, que estaba dentro de Prisa, que fueron dos de los que, igual que Grijalbo Mondadori, a los que se le compraron las colecciones de diccionarios, ¿se acuerdan? Para todas las bibliotecas, etcétera. Incluso hubo una edición especial o una edición mejorada, digamos, del caso de una enciclopedia para que pudiera incluir un tema de Cuba con una visión más objetiva de nuestra historia, específicamente del Che. Hubo mucha receptividad, de hecho, era una demanda considerable, era lo que se iba a hacer, era una cantidad de libros, son libros de referencia que no es fácil de venderlos. El caso de Océano, todos los libros de referencia.
todo lo que producen son libros de referencia, o eran libros de referencia, enciclopedias, diccionarios temáticos, diccionarios de distintos tipos, y eso Cuba compró una cantidad importante que después se distribuyeron después. Esto, Iroel, cuando ya entra al instituto, eso continúa. Igual pasó con el diseño de la Rizo y de las imprentas y editoras territoriales. Ahí Fidel interviene también sobremanera, porque él tiene, eso viene de una conexión con los directores provinciales de cultura, los directores municipales después, antes en intercambio con los autores, y se ve que ya en la Feria del Libro del año 2000, que fue la primera que se hace en La Cabaña, ya había presencia de editoriales, de las editoriales territoriales, ya hubo presencia de él, pero todavía no en el nivel que iban a alcanzar después, ya cuando Iroel entra al instituto. Pero todo ese diseño incipiente, en eso interviene Fidel. La política de Fidel ya sabemos cuál es con respecto a la cultura. Una noción de la cultura integral, para nada elitista, inclusiva, de profundo contenido humano, y una visión de acceso pleno a la cultura. Fidel no se detenía con accesos minoritarios, accesos exclusivistas, con una visión elitista. Él no concebía nada para que no tuviera acceso a eso todo el que debiera tenerlo. Podía ser algo muy especializado, bueno, pero por lo menos todos los especialistas tenían que tener acceso a ese libro o a ese bien cultural. Y eso es una característica que tuvo la política cultural cubana, que ha mantenido la política cultural cubana durante el tiempo, pero que en esa época fue una apoteosis, digamos, de esa concepción, de esa noción de la cultura. Fidel asiduo en las ferias del libro, allí cuando incluso veía mucho al libro en función de la política, para nada ajeno a la política. Y cuando las tribunas abiertas, y quiero terminar ya con esto, una de las tribunas abiertas dedicadas a Elián, que entonces no se hacían todavía en los municipios, no se hacían en la mesa redonda, en el estudio de televisión, sino que se iban haciendo en lugares así, se hacen en el Palacio de Convenciones, y Fidel pide que todos los que habían asistido, invita a todos los que habían asistido a la Feria del Libro del año 2000, dedicada a Italia. Ya la feria se había dedicado anterior a México, esta a Italia, la anterior en Pavexpo, pide que vayan a la tribuna, que vayan al Palacio de Convenciones. Después tuvo un encuentro con ellos, y allí el comandante ya plantea nos pide que, o nos informa que, o nos propone una propuesta de Fidel, ¿sabes cómo uno la entiende, no? Como una orden del comandante, no hay otra manera de explicar eso. Nos propone que fuéramos para el ICAI. Y bueno, también hablamos del sustituto, que era el Iroel. Fue una cosa. Ahí así estuvimos en ascuas, mes y medio, sin saber para dónde íbamos. Porque eso fue muy sui generis. Fidel dice, cuando termina la tribuna, nos dice Carmen Rosa, yo no sé, creo que fue, nos dice que vayamos atrás del escenario, a un saloncito que había allí, que el comandante nos estaba esperando. Y entonces vamos allí, y estaba él solo. Después llegaron otros compañeros, Laje, otros compañeros que estaban en ese momento ahí en el acto. Y entonces él dice, yo le digo, bueno, comandante, ¿qué es lo que usted quiere de mí? ¿No? Ya le digo, porque llevaba ahí un rato y no pasaba nada. Y entonces digo, bueno, ¿qué usted quiere de mí? ¿No? Y entonces yo no he contado esto, pero bueno, lo voy a contar ya.
y creo que es importante porque ilustra mucho cómo Fidel concibe las cosas. Y entonces me dice que te vamos a promover. Yo no preguntaba eso, yo lo que decía, ¿qué hago yo aquí, no? Claro. Que te vamos a promover, y entonces me dice que voy a ir a tomar una colina. Eso es lo que me dice Fidel. Colina, yo imagínense, pensé de la universidad, yo no puedo ser rector de la universidad, no tenía ningún grado académico. Entonces, aunque bueno, en Cuba pasaban milagros de ese tipo, ¿no? Pero el ICR que está en la loma, ya yo había pasado por la televisión, no entendía bien qué quería decir Colina, no pregunté más nada, no, yo no pregunto eso, yo lo que quería saber, comandante, qué tengo que hacer, no, que vamos a la mesa redonda, y él diseñó una estrategia ahí para ir a la mesa redonda, y fui a varias emisiones en la mesa redonda ahí con Patricia Aref, y a mí me tocaba hablar, Fidel diseñó eso así, lo que Elian iba a encontrar en Miami desde el punto de vista cultural. Sin internet, tuve que buscar cantidad de información por correo electrónico. Imagínense, no había WhatsApp, no había nada de eso. Y buscar cantidad de información para hablar de lo que cuántas galerías había en Miami, qué carácter tenían esas galerías, cuántas escuelas de arte, qué carácter tenían esos conservatorios, por ejemplo, qué carácter tenía lo que podía llamarse vida cultural de Miami, donde no existía ni Art Basel como ahora, ¿no? Que es una feria del libro, una feria de arte importante que se hace en Miami. Y eso lo hicimos como en 3 o 4 emisiones. Y él siempre veía las emisiones y siempre me llamaba y por supuesto me criticaba. Porque me decía, no, quedó bien o quedó bastante bien, pero ¿por qué usaste esta palabra? Palabras que uno tiende a usar porque son comunes, ¿no? En el medio donde uno se desenvuelve. ¿Por qué usaste esa palabra? Esa palabra te resta efectividad, no comunicas con esa palabra. Te están viendo 4 millones de personas, 3 millones de personas. Entonces era una cosa así, a ese nivel de detalle. Estuvimos así como 1 mes y medio, hasta que él llama a Abel, cuando la protesta de Baraguá, el aniversario, el centenario de la protesta de Baraguá, llama a Abel y le dice a Abel que vaya a Santiago con él. Después Abel me dice que vaya a Palacio, voy a Palacio. Le digo a Abel que nos vemos por la noche. Abel me dice, no, yo no voy a ir. Eres tú solo con el comandante. Y entonces estuvimos 5 horas. 5 horas explicándome a él lo que él quería del ICAI. Lo que él quería de los estudios de animación. Ya se había visto con Oliver, con Padrón, con Juan Padrón y Ernesto Padrón. Y habían concebido un poco lo que se iba a hacer en los estudios de animación. Y bueno, ya a partir de ahí vino Iroel y la presencia de Fidel fue, yo diría que mucho más intensa en ese momento. Hasta aquí. Fidel tiene una concepción, yo creo que en 2 pilares que son los pilares de nuestra política cultural. Una, el acceso lo más amplio posible a toda la cultura, hacerla asequible para todas las personas, que no son un tema de élites, como decía Omar, y a la vez democratizar también las posibilidades para la difusión de la creación. La revolución le dio al escritor cubano un lector, pero también le dio una posibilidad en todo el país, no solo en La Habana, que era lo que sucedía, de verse publicado y de encontrarse con un público. Primero porque desarrolló universidades en todo el país, desarrolló universalmente, y en todo el país hoy hay personas con capacidades no solo de ser escritores de ficción o ensayistas, sino de una producción científica, al tener un desarrollo realmente tan universal como el que nosotros tenemos de la educación. Y dotar a todas, él decía que la inteligencia estaba en el pueblo, por tanto, eso se ha venido tejiendo como un ADN en la historia, esas 2 cosas, en la historia de la revolución. Segundo, su formación. Hace unos años en la feria, yo me acuerdo que hicieron una exposición sobre los libros que Fidel leyó en prisión. Impresionante.
Primero, hay muchas biografías, hay varias, por ejemplo, de Napoleón, pero también es una diversidad tremenda de lecturas, ¿no? Como que nada humano le es ajeno, esa frase a veces tan manida, ¿no? Y esa visión, yo creo que en su madurez, cuando empieza al país, empieza a salir de lo más profundo del periodo especial, ese periodo crítico del instituto, yo lo viví en la editorial Abril, estuve ahí del 95 al 90, y bueno, y también hubo algunas estrategias de recuperación, y también en un congreso de la Juventud Comunista tuve la posibilidad de explicarle al comandante lo que significaban las publicaciones de la editora Abril para niños y jóvenes que no podían salir, y el comandante, con una sensibilidad extraordinaria, el año 98 respondió asignando los repasos sin mucha discusión, para lo que para tantas personas era muy difícil de entender. Él lo entendió con una inmediatez impresionante, y se facilitó que volvieran a salir todas las revistas con unas tiradas importantes, y a partir de ahí también, cuando él empieza la lucha por el IAN, él le da también al tema, por supuesto, de la comunicación, de las mesas redondas, cuando surgen las mesas redondas. Pero también yo recuerdo la primera mesa redonda que se hace, una mesa con las psicólogas y psicólogos, el compañero Cristóbal Martínez, creo que era, y varias Patricia, varias Aurora Martínez, creo que se llamaba otra compañera, y se hacen dos cosas: se hace un video con la mesa y se hace un pequeño folleto que se publica en todos los idiomas posibles, pero en millones de ejemplares, para mandar a todas nuestras embajadas, que le pusimos a partir de una frase que él dijo en alguna parte, o se dijo en la mesa: ¿en qué tiempo puede cambiarse la mente de un niño? Fue el título que escogimos. Hicimos ese folleto en tiempo récord, me acuerdo, un fin de semana en la editora Abril, en tiempo récord. Yo creo que empezamos un sábado y ya estaba el libro, y empezaron todos, en el ruso, en el francés, en inglés, y salieron todas esas cosas y se distribuyeron para el mundo para lograr, y Fidel logró, como lo logró con los 5, que regresara Elian, que regresaron los 5 cuando nadie lo creía posible. Pero lo que quiero significar que en esa batalla el libro y la comunicación tuvieron para él una importancia tremenda. No, fíjate, cualquiera puede decir no, porque ya se puso por televisión, ya, no. Él insistió en que hubiera un material escrito que las personas puedan leer, y se lo mandó a todos los congresistas, a todas las personas con posibilidad de influencia en el mundo entero por esa causa. Y recuerdo, bueno, una de las fotos de aquel folleto era la foto famosa de Ileana, que la han borrado de internet, pues el otro día la busqué y no la encontré, que era una foto de un video de la congresista Ileana Ross envolviendo en la bandera al niño aquel absolutamente golpeado por todo lo que había pasado, envolviendo en la bandera estadounidense. Una cosa muy lamentable, muy ofensiva para cualquier persona con un poco de sensibilidad. Y también su sentido de lo simbólico en aquella batalla. Yo me acuerdo que en aquellos días, voy a hacer algunas anécdotas, ya que Omar me evita todo el recorrido histórico, ¿no? Juan Padrón, lamentablemente fallecido este año. Yo no creo que si esto alguien lo haya contado, y creo que es también un modo de homenajearlo a él. Juan era colaborador de la revista Sun Sun, ahí en la editorial, con su personaje, con Espidio, ¿no? Y un día ahí Ernesto, que era el director de la revista, y el hermano de Juan, Ernesto Padrón, con un afiche que había hecho Juan, lo había impreso, y con su dinero en Da Vinci, yo no sé si Da Vinci todavía existe, lo había impreso para enviárselo a Elian autografiado. Y que se lo hiciéramos llegar a través de la juventud, que era la que estaba coordinando todas las batallas estas por Elian.
Y bueno, enviamos a eso, ¿no? Pero Fidel, con ese sentido de la escala, de que nunca es suficiente, ¿no? Dice, no, bueno, este se lo mandamos con las abuelas leían que iban a ver allá, pero vamos a hacer miles, vamos a hacer uno para cada aula, uno para cada congresista estadounidense. Y así empezaron a hacerse, y al final eran dos, Juan tuvo que hacer otro. Y aquello fue realmente a una velocidad, a la velocidad que se hacían las cosas en esos días, porque había un niño que estaba sufriendo y todo tiempo era poco, ¿no? Y en medio de esa batalla es que se dan estos cambios, ¿no? Mi mamá va para el ICAI, a mí me designan frente al instituto, y recuerdo aquella noche también lo que él me dijo. La frase fue: necesitamos el libro para la revolución que estábamos haciendo. ¿Qué revolución era esa? Esa revolución de lo que él le llamó la masificación de la cultura, que no era solo la cultura artística y literaria, era lo que él llamaba la cultura general integral. Y en esos tiempos salieron muchos proyectos, Universidad para Todos, por ejemplo, que el primer curso fue un curso de técnicas narrativas, porque él veía que aunque alguien no fuera un escritor profesional, que dominara las técnicas de escribir ayudaba a la calidad de la expresión, ayudaba a un mejor periodismo, ayudaba a que era maestro, a cualquiera que tuviera que usar, y todos usamos la escritura, ¿no? Y surgió la idea aquella en una reunión, que todavía no estaba en el instituto cuando eso, fue muy poco antes, con directores municipales de cultura en Expo Cuba. Las personas le empiezan a hablar de las dificultades para publicar. Había en ese momento editoriales en La Habana, una editorial Oriente en Santiago, y los centros del libro, algunos hacían algunos pininos en la edición. Y con ese sentido de, fíjate, bueno, ¿cómo vamos a resolver eso? Bueno, vamos a dotar de una pequeña imprenta a todas las provincias, y a una computadora, su sentido hacia abajo, a una computadora a cada casa de cultura en cada municipio, para que los escritores puedan ahí escribir, digitalizar sus textos y enviarlos por correo electrónico a la editorial, para que se seleccione un consejo editorial con la participación de los escritores de la provincia, toda la provincia, la UNIAC, la Asociación Hermanos Saiz, la Unión de Historiadores, y se vaya armando se decida cuáles son aquellos libros. Y entonces adquirimos, ya así estando en el instituto, se adquirieron las máquinas, las presilladoras, todo eso que hoy es conocido. Él sí tuvo ese financiamiento. Y me acuerdo cuando llegaron los primeros libros, que nos propusimos que estuviera el 13 de agosto. Y se los enviamos. Y él se tomó aquellos libros de autores, muchos de ellos inéditos, él se tomó el trabajo de leerse varios. Y los comentaba después en reuniones. Me acuerdo uno que él comentaba mucho, que era de Larry Morales, un escritor de Ciudad Ávila de Morón, que era medio milenio por Morón. Y Fidel citaba pasajes concretos del libro. Con esa sensibilidad, el hombre que está en la batalla colosal en esos años, porque regresaran los 5, por el regreso de Lian antes, y en 1000 batallas más, le decía el ajedrez de las 1000 fichas, pero tiene tiempo para el detalle pequeño, aparentemente pequeño, de leerse un libro de un pequeño pueblo que hace una historia de ese lugar. Y ese modo también de pensar, yo me acuerdo cuando, después que en el año, hablando de esas escalas, ¿no? En el año 2002, no me acuerdo, fue la feria dedicada a Francia, donde uno de los escritores que vino fue Ramonet. Toda esta relación que Fidel después tuvo con Ramonet, aunque Fidel conocía a Ramonet de antes, pero Ramonet venía en ese momento del Foro Social Mundial en Porto Alegre, que en ese momento de auge del neoliberalismo, bueno, hacía pocos años que había triunfado Chávez en Venezuela, todos los demás eran proyectos, Evo, Kirchner, todo eso era proyectos, Lula en Brasil, todo eso, pero Fidel viendo
el punto en que puede acabar a moverse todo, se da cuenta de la importancia del Foro Social Mundial. Y ahí en la feria él sostuvo una conversación con Ramonet. Nosotros habíamos publicado un libro de Ramonet en arte y literatura, se llamaba Propaganda Silenciosa. Y yo le enseño el libro, le digo, mire, comandante, estamos, yo orgulloso, ¿no? Me dice, ven acá, ¿y cuántos libros tú hiciste de eso? Y yo pensando que me lo había comido, le digo, porque para ese momento era una cifra tremenda, le digo, no, comandante, 10.000, dice Charly, pero 10.000, tenemos que hacer que la frase tampoco se me olvida, tenemos que hacer que la gente lea a nuestro teórico Ramonet, dice, vamos a hacer 100.000, pero 100.000 para presentarlo. No me acuerdo, eso era un jueves, el domingo. Corriendo la edición en arte y literatura, Esteban Llorach, creo que fue el que trabajó en eso. Y entonces, pero las imprentas entraron en crisis, obviamente, porque además en ese momento no se había hecho la Alejo Carpentier ni la Federico Engel, que son inversiones que él hizo para el desarrollo del libro. Y primero la Carpentier y después la Federico Engel. Y él en ese momento decide hacer eso, pero bueno, se tiene que hacer una especie de, me acuerdo, de fascículos en unas carpetas. Y se hizo en el Carlos Mar la presentación y después siguió esa relación con Ramonet, y bueno, se hizo el libro, toda esa comunicación. Y hablando también de esas escalas, recuerdo un momento cuando él hace una reunión para reconocer al comité organizador de los compañeros que habían trabajado en la feria de ese año, esa misma, en el Palacio de las Convenciones, y se aparece con García Márquez como un regalo que él nos quiso hacer, ¿no? Pero él venía con los estados de opinión, él trabajaba mucho con eso, ¿no? De la población, de las opiniones que la gente tenía. Y en ese sentido también de la escala y ese sentido de universalizar las cosas, él empieza a provocar, dice, pero la feria la tenemos que hacer. No, la gente decía, no, la feria es muy bien en La Habana, pero no es aquí. Y él dice, no, tienen que hacerla en todas las provincias. Es uno medio que se asusta así, diciendo, oye, o hacen la feria ustedes, lo hago yo sin ustedes. Ante la duda. Sí, un desafío eso. Bueno, ya esa discusión se terminó ahí, obviamente, ¿no? esa duda, ¿no? Esa discusión. Pero, porque había ferias provinciales en todas las provincias, entonces, no, ya hay ferias provinciales, pero él tenía otra concepción y a mi juicio totalmente tenía la razón. Obviamente no es lo mismo un solo evento con toda la resonancia, con todos los mismos libros, con toda la participación. Y el otro cosa es que yo también ese año estaba muy orgulloso porque habíamos logrado poner a la venta 500.000 ejemplares, 500.000 de ejemplares. Y yo le digo, bueno, comandante, logramos poner a la venta 500.000 ejemplares. Me mira así como diciendo, esa bicoca. Digo, sí, 500.000. Dice, no, vamos a hacer 5 millones. Y entonces, para poder hacer la feria en todas con esta concepción de las principales, no solo en las capitales de provincia, sino en las principales ciudades del país. Y después pasa una cosa muy aleccionadora para mí, que eso fue en abril, en marzo, cuando el aniversario de la UNIAC, o de Palabra de los Intelectuales, ahora no recuerdo, hay una mesa redonda, debe haber sido junio, y bueno, varios compañeros ahí, y cuando a mí me toca hablar, Randy me dice, bueno, y la feria por fin va a ser en todas las provincias con 5 millones de ejemplares, pero de que Fidel había dicho eso, a ese tiempo yo no tenía no tenía ni el dinero, nada para hacer eso. Yo me quedo así como en el aire diciendo, sí, y digo así, pero se me nota la inseguridad, ¿no? Sí, vamos a hacer
la feria, no sé qué, pero como que el embarajo, ¿no? No tenía nada concreto que decir, ¿no? Al otro día por la mañana había una reunión que era en homenaje a Palabra Oriental en la Biblioteca Nacional. Y me llaman a la recepción ahí de la biblioteca, y era el jefe de despacho de Fidel. Dice el comandante que te vio pidiendo el agua por señas. Que no te preocupes, que él te va a ayudar. Y a mí me vino el agua, el alma al cuerpo, ¿no? Porque no había dormido esa noche. Y así, ese sentido de también muchas veces creo que son cosas, anécdotas, pero que revelan ese sentido de no dejar a nadie colgado a la brocha. Él hace un compromiso y lo cumple, y da su palabra y la cumple. Y su capacidad, yo me acuerdo una de esas noches cuando lo velían, yo no me acuerdo por qué yo tuve que ir a una de esas reuniones por la noche ahí, las madrugadas esa visión de él, una cosa, dicen, que es cuando uno se da cuenta de que es invencible, ¿no? En medio de la batalla aquella por Elián, no sé si se acuerdan, que había, ya estaban, o sea, se había dictado la sentencia de que Elián debía estar con su padre, ¿no? Y el padre estaba allá en Washington. Y empieza, lo llaman de la embajada nuestra allá y diciéndole, le dicen, no, ahora estaban proponiendo los abogados de la familia de Miami, que para que el niño no sufra, hay que ponerlo en una casa con las dos familias. Una teoría. Obviamente para retardar lo que había que hacer. Y la reacción de Fidel no cogió la llamada. Dile que no. Dile que tienen que sacarlo ya. Ya ellos no tienen más tiempo. Tienen que sacarlo ya. Yo me quedé así, porque aquello me parece, coño, no se estará equivocando, no se queda con la duda, no es una exageración, pero lo dijo con una seguridad. Se acabó la reunión y yo me fui para mi casa. Y al otro día, cuando me levanto, que veo viendo el televisor, habían sacado a Elián. Este hombre, no es una cosa así, a uno le quedaba una duda. Es como si él ya lo hubiera visto antes que todo el mundo lo que iba a pasar. Una cosa, no me hizo eso, pero es como lo cuento. Como lo cuento, eso no tiene que ver con el libro. Bueno, creo que nos tenemos que regalar hoy un cuento como ese, porque nos da una confirmación del hombre extraordinario que hemos tenido como jefe y que seguimos teniendo, ¿no? Y su sentido también de él, en ese momento, por ejemplo, yo recuerdo cosas como la biblioteca familiar, un proyecto que él, con ese sentido democratizador, o sea, se hacían todos los libros, pero él pensaba, sabía que había gente que no le podía llegar a esa cantidad de libros, y él quería que hubiera un proyecto como ese. Entonces hicimos una propuesta en la que trabajamos con Ambrosio Fornés, de título que fue muy diversa, había desde noveletas de Cervantes hasta Stephen Hawking, lo más amplio posible, había una biografía de Marx, sí. Y él le enviamos la lista de eso, pero con un respeto. Él no modificó un libro. No modificó, no quitó que me gusta más, no. Un respeto tremendo. Y cuando hicimos la colección de diccionarios, de discursos, la oratoria, que le preocupaba mucho, un manual de oratoria que hizo Luis Álvarez para esa biblioteca familiar. Era un hombre excepcional, con una cultura excepcional, pero tenía esa superioridad intelectual, esa cultura tan profunda, no tenía un respeto por los demás, un respeto por los demás, igual cuando había duda con un libro, yo me acuerdo una vez, no, que si tal libro, él dijo, léanselo, publíquenlo, que si Fidel era censor, que sea, nunca. Yo vi que no publiquen esto, no publiquen lo otro. Incluso cuando Omar aludió aquí a una enciclopedia de las que se adquirió de Océano, que tenía una mentira sobre su relación con el Che. Y se habían comprado miles de ejemplares para todas las bibliotecas públicas, para todas las bibliotecas escolares. Y se le pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿La arrancamos, la devolvemos?
No, pónganle la carta de despedida de Che. ¿Ya? Que las personas, los niños incluso, se hicieran su opinión, ya, resolvió el problema. Esa era su filosofía de actuación, que el conocimiento le ganara a la mentira. Que el conocimiento y la verdad le ganaran a la mentira. Su sentido de la participación, su contacto con los escritores. Omar hablaba de Manfredi. Yo estuve, creo que Omar estuvo esa noche también. Creo que fue una de las últimas veces que él vino, con la esposa y los hijos. Y Manfredi llegó ahí como a las 10 de la noche. Y como a las 7 de la mañana le dijo, comandante, no puedo más. Pero ¿qué cosa había hecho Fidel? Esa sed de conocimiento. Fidel le preguntaba de todo, una cosa. Yo me acuerdo que le preguntó el ancho del desfiladero de las Termópilas. El tipo le dijo, no sé, comandante, no sé. Y a las 7 de la mañana, mire, comandante, yo le he dicho todo lo que sé y le he dicho lo que no sé. Ya, clemencia. Ese sentido del conocimiento, del detalle, de la preocupación por todo, por lo más mínimo, no para ostentar un conocimiento, sino una curiosidad intelectual real, auténtica. Creo que también es otro rasgo de esa personalidad tremenda, ¿no? Y su búsqueda siempre de cómo poder llegar, o sea, cuando hacíamos un libro en el que él se implicó, la distribución, que cómo eso llegara a todo el país, de cómo llegar a todos los lugares. Eso sí, a él le preocupaba, se ocupaba de cómo se iba a distribuir eso, de cómo iba a llegar. Yo me acuerdo libros que adquirimos, por ejemplo, la colección Mitos, Poesías, que la adquirimos, fue algo que él financió. No, nada más que le interesaban los libros políticos, ¿no? Ahí estaba todo. Los griegos, los clásicos, la poesía contemporánea. Es que no era un uso instrumental del libro para la propaganda, no. Una cosa es que el pueblo tuviera eso a su disposición. Y creo que son verdades en las que más allá de cualquier simplificación que a veces nos impone, ¿no? Es un hombre de esa confianza, además, en la inteligencia de los cubanos. Por eso yo creo que le dedicaba tanto tiempo a la argumentación, a exponer las cosas y también al intercambio con los escritores que venían a la feria, en los consejos de la UNIAC. Fidel, cuando estaba hablando contigo, te daba la sensación de que tú eres la persona más importante del mundo. No, estaba apurado. No. Y en los consejos de la UNIAC, de la Unión de Periodistas, tiempo. Y si tenemos que seguir mañana, seguimos mañana. Para profundizar en las cosas, para que nada se abordara de un modo superficial. Y eso también lo da su sentido de la historia. Y esa persona con todas esas ocupaciones, que sea capaz de dedicar tiempo, de dedicar como decía Omar ahorita, en el diálogo con los estudiantes, hacer al interlocutor que tiene la persona más importante para él en ese momento. Y yo creo que eso también le ganaba una ascendencia tremenda, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se fueron construyendo esta relación que él tenía con el mundo de las editoriales, del libro. Nuestras editoriales fueron ampliándose. Hoy hay, yo me acuerdo en el instituto donde yo estaba, había 130 y pico editoriales en el país, sellos editoriales, en todas las provincias, los principales centros de investigación, las instituciones del país, desde la oficina del historiador, instituciones culturales. Yo creo que la producción editorial fue ampliándose y desarrollándose como mismo el potencial intelectual del país lo fue reclamando,
y lo fue también facilitando, ¿no? Y las personas, en el tiempo hubo que calificar editores, diseñadores para el libro, que no es lo mismo que ser diseñador de otras cosas, en todas las provincias. A veces tú formas las personas, se te van, tienes que volver a formarlos. Pero, y como también, o sea, ese sentido de distribuir, de que esté todas las editoriales, todas las provincias hubiera una editorial, y a la vez para la gran producción industrial del libro. El primero hace la editorial Alejo Carpentier, que está ahí, las dos están ahí, en Villa Blanca, que son adaptaciones de otras imprentas que ya existían. Y ese día, creo que Omar hablaba de Carpentier, estuvo Lilia, la esposa de Carpentier, que ya no vive, y él tuvo un diálogo muy lindo ese día, y él siempre recordaba con tremenda admiración el gesto de Carpentier cuando le dieron el premio Cervantes, creo que fueron, en ese momento era una fortuna, eran $30,000, y Carpentier sin chistar los puso a disposición de la dirección de la revolución. Y Fidel le preguntó, para no decidir él en qué quería utilizarlo, y se utilizó en comprar galerías, colecciones de arte para todas las casas de cultura del país. Y él ese gesto lo recordaba siempre, igual que la carta que le envió a Lilia el día, y se publicó en el Granma, el día del centenario de Carpentier. Era una persona por la que él tenía una tremenda admiración. Él habló ese día en el acto de inauguración de la imprenta, y este año creo que ese discurso sería interesante volver sobre él, porque ahí están ideas de cómo él veía el mundo, el desarrollo del libro. Igual que hay una intervención de él en la televisión del año 60, pues la imprenta se crea en el año 59, la imprenta nacional. Cuando se van los dueños de los periódicos, los trabajadores se quedan sin trabajo. Y ese sentido también de Fidel, en vez de gestionar la derrota y subir la parada, no, vamos a hacer con estos periódicos, vamos a hacer libros. Y en una asamblea con los trabajadores ahí, eso está. Y él cuenta después, en el año 60, cuando sale el Quijote, hay una comparecencia de él en la televisión. También sería bueno buscarla y hablarle ahí una vez, estando en el instituto, donde él cuenta las colecciones que va a tener de libros para la biblioteca del pueblo, los libros de viaje, y va armando, obviamente en lo que tienen que haber participado varias personas, entre ellas me imagino que Carpentier, que era una persona a la que él, repito, le tenía una gran admiración. Y yo creo que ese sentido, porque es verdad que esa persona de una cultura extraordinaria, de un método, Fidel yo creo que es un método, es una cultura y es una ética, de un método que es pensar siempre en el pueblo y con el pueblo y resolver los problemas con el pueblo y con la participación. El burócrata ve al pueblo como el problema. El fidelista, el Fidel ve al pueblo como la solución, siempre que hay un problema, la solución es el pueblo. Convocar al pueblo para lo que sea, el 5 de agosto, o resolver el problema de los cupés, como dicen los trabajadores sociales. Siempre su solución pasa por el pueblo. Y en la cultura también. Y en el libro también. Nada que no pasara por el pueblo y por la gente, a él le interesaba. Y creo también que tiene que ver con su formación, con sus lecturas, pero con su vocación liberadora, con su sentido de que solo a través de la cultura se puede realizar plenamente el ser humano. Él decía que era lo único en que se puede crecer infinitamente, sin dañar el medio ambiente, sin dañar a las demás personas, la cultura, el conocimiento, y que ese tenía que ser la aspiración del socialismo, que era en lo que realmente nos teníamos que diferenciar del capitalismo. Y ese sentido, y el libro como depositario de toda la cultura
conocida. Yo creo que era un instrumento, era y es un instrumento formidable para eso. Yo creo que por eso le dedicó tiempo y impulsó ese mundo y ese desarrollo del libro en nuestro país. Llegando igual en todas las batallas, la solidaridad con Venezuela, los libros que se hicieron aquí en relación con Venezuela. Hablé de la biblioteca familiar. Para Fidel y Chávez le dieron a cada alfabetizado en Venezuela una biblioteca familiar. A cada alfabetizado. Yo vi imágenes esas que uno llora de los indios en la canoa por el Orinoco con su biblioteca familiar en la canoa. Una cosa impresionante. A cada casa, porque ¿qué tú haces sin si alfabetizas aquí y no hay libro para que te sigas leyendo? Pierde la habilidad. Una casa sin libro no es la casa de un alfabetizado. ¿Cómo ejecuta eso? O sí, fue a la escuela 1 mes, 2 meses, se alfabetizó y después. Entonces, esa idea de la continuidad, que es a través de que tengan libros las personas, fue algo que tiene una lógica tremenda, ¿no? Y a veces uno piensa, no, son cosas de nosotros que somos pobres, que estamos bloqueados. Mira, yo con esto creo que voy a terminar, porque es una de las lecciones más grandes que yo he recibido. En la feria de Guadalajara, no me acuerdo si fue en el año 2002 2003, yo participé en un panel. Era en un hotel de esos 5 estrellas, Hilton, creo que era, una variedad, un panel, donde estaba la secretaria de Educación Pública de México, estaba Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense, había alguien, creo, de un gran grupo editorial, de una de estas grandes empresas editoriales españolas, y estaba yo. Y hablaron toda esa gente. Y yo hice una historia más o menos como la que hice mal aquí, pero terminé con la biblioteca familiar y llevé mi cajita de cartón con mis fascículos. Y saco aquello aquí, bueno, esto es lo que estamos haciendo ahora. Yo pensando, me estaban a tirar trompetilla, pero bueno, yo fui atrevido. Y saqué mis fascículos con mi cajita de cartón. Al único que le hicieron preguntas fue a mí. Y cuando se acabó aquello, también me hizo. Cuando se acabó aquello, lo que me vino arriba a mí, y me pongo a hablar con la gente, cuando me vieron, me habían robado y una maestra, no se me olvida, pero esa mujer llorando, pero yo tengo que llevarme una para mi escuela. Le digo, bueno, vamos al stand. Y yo, la única que quedaba en el stand de Cuba ahí en la feria fue se la di a ella. Y ese día yo me acordé de Fidel. Porque a veces uno tiene duda, ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Cierto? No es... Y esa mujer me dio la lección de cuánta razón tenía Fidel de pensar no solo en los humildes de Cuba, sino en los humildes del mundo. Como sí hizo, siempre hizo. Eso es lo que puedo decir un día como hoy. Gracias.